Egunon guztioi eta ongi etorriak gosari informatibo honetara. Gaur gurekin izango dira Amaiurreko diputatuen kongresurako zerrenda buruak. Bienvenidos un día más a este Fórum Europa, Tribuna Euskadi, con candidatos y candidatas de Amaiur al Congreso de los Diputados. En primer lugar, les saludo, en este caso a Maite Aristegui, candidata de Amaiur al Congreso por Guipúzcoa. Ella va a ser la encargada de presentarnos, de hacer una figura, de introducirnos, tanto a Rafa Larreina, a Iñaki Antigüedad, como a Aritz Romeo, que son candidatos de Amaiur al Congreso por Guipúzcoa, Vizcaya y Nafarroa, respectivamente. Maite, ongi etorri, cuando quieras. Bai, egunon eta mila esker gonbidapen honegatik. Benetan oso gustora gaude zuen artean, gaur hemen Amaiurko hautagaiok. Eta esan hemen nire alboan ditudala, alde batetik hemen nire eskubira Rafa Larreina, bera ekonomilaria da, eta Gipuzkoatik hautagaia kongresura. Alde hartatik Aritz Romeo, bera abokatua, Iruñan zinegotzia da une hauetan, eta Nafarroatik kongresurako hautagaia, eta nire aldamenean Iñaki Antigüedad, bera hidrogeologian doktorea da, parlamentarioia eta Bizkaitik hautagaia. Eta nino Maite Aristegi Gipuzkoatik hautagaia. Eta esan baita, Amaiur, dakizuen moduan, lau sensibilidade desberdinek osatzen duten indar politikoen koalizio badela. Une hauetan, bizi dugun kontestu politiko historiko honetan, guretzat oso tresna garrantzitsua izatea, espero duguna, nahi duguna. Muy buenos días, agradeceros esta invitación. Estamos muy contentos, esperamos que este desayuno sea pues, muy válido, muy enriquecedor para todos. Y ya hemos hecho las presentaciones y deciros nuevamente que Amaiur es la herramienta con la que contamos estas cuatro formaciones que nos presentamos en coalición a estas próximas elecciones, una herramienta cara a llevar el futuro de Euskal Herria a aparecer en este siglo XXI en paz y verdadera democracia. Y para ello, sin más, daría la palabra a mis compañeros. Cada uno hará una exposición de 10 minutos y luego tendremos tiempo de preguntas, respuestas y conocernos todos y todas mejor. Beraz, ez dakit, Rafa, zugaziko za? Zuekin, Rafa Larreina. Aurrea, Rafa. Vamos a quitar primero el ruido del móvil para que no nos sorprenda. Bueno, egunon guztioi. Yo quisiera hacer un primer enfoque general de lo que nosotros entendemos cuando hablamos de un nuevo proyecto político, cuando hablamos de dos modelos que se van a confrontar en el futuro, en el Congreso de los Diputados y también en el conjunto del Estado y también aquí en Euskal Herria, ¿no? Sobre todo desmontando uno de los tópicos que está continuamente presente en la opinión pública, en el debate político y también en esta campaña. Cuando se dice que los posicionamientos identitarios están muy lejanos de la realidad, de la economía diaria, de la economía real, ¿no? Que lo que interesa a la gente es el paro, son las infraestructuras, la sanidad, la educación, etcétera, ¿no? Como si fuesen algo incompatible, ¿no? Y precisamente nosotros lo que proponemos, lo que defendemos, lo que deseamos y por lo que trabajamos es precisamente para demostrar que la soberanía, ejercer la soberanía, no solo no es incompatible con esas cuestiones, sino que es un elemento básico para dar respuestas eficaces a todas esas cuestiones. Es decir, cuando hablamos del paro, cuando hablamos de la crisis económica, cuando hablamos de la vivienda, cuando hablamos de la sanidad, cuando hablamos de la educación, estamos hablando de soberanía. Estamos hablando de tener los instrumentos necesarios en nuestra mano para dar respuestas eficaces a esos problemas. Y nosotros, cuando proponemos además ejercer el derecho a autodeterminación, ¿no? Y ejercerlo con una dirección muy clara, de poder ser uno más entre los estados o lo que venga a ser en el futuro en el resto de los estados de Europa, de la Unión Europea, ¿no? Estamos en ese planteamiento. Este pasado miércoles, en Bruselas, en el Parlamento Europeo,
había una mesa redonda precisamente sobre esta cuestión, sobre lo que se denominaba los estados emergentes dentro de la Unión Europea, ¿no? Y ahí en esa mesa redonda pues estaba el presidente del Scottish National Party, del Partido Nacional Escocés, que es quien gobierna ahora mismo en Escocia con mayoría absoluta desde el mes de mayo. Estaba el presidente del Partido Flamenco, que es quien gobierna en Flandes desde hace ya 2 años y también con una mayoría amplia. Estaba también la compañera de Esquerra Republicana de Cataluña y estaba yo mismo. Y el planteamiento que se hacía por parte de todos en esa mesa era precisamente eso, la necesidad de ser independientes dentro de Europa, en igualdad de derechos con el resto de los Estados miembros de la Unión Europea, sin ser ni más ni menos. Y ahí se suele decir, bueno, pero ahora que desaparecen los Estados, ustedes tienen un Estado. Si desaparecen los Estados, pues nosotros no necesitaremos Estado tampoco. Pero si permanecen los Estados en la medida que permanezcan, con mayor o menor poder, nosotros queremos estar en igualdad de oportunidades con el resto de los Estados de la Unión Europea. Y lo que debemos hacer precisamente, como decía antes, para dar respuestas eficaces a los problemas diarios de la ciudadanía. Y ahí tenemos que circunscribirnos ahora a la situación del Estado español, dentro del contexto europeo, a esta situación de crisis internacional, de crisis económica internacional, de crisis económica europea y de crisis económica especialmente del Estado español. Y yo diría que en estas circunstancias es más importante que nunca la posibilidad de que Euskal Herria pueda acceder a la autodeterminación y pueda ser independiente, precisamente para asegurar el futuro de la ciudadanía vasca, para asegurar un futuro de bienestar, para asegurar que todos los ciudadanos y ciudadanas vascas puedan vivir con dignidad en el nuevo contexto que se avecina en el futuro, ¿no? Y ahí decía que es un elemento fundamental y que va a estar en la clave del debate político en los próximos meses. Si analizamos la crisis del Estado español, que a nosotros nos preocupa mucho, y podría alguien extrañarse de que a abertzales independentistas les preocupe España, ¿no? Pero efectivamente nos preocupa, ¿no? No solo por una cuestión de solidaridad intereuropea, ¿no?, con el resto de los pueblos de Europa, ¿no?, sino porque, desgraciadamente, nos influye mucho desde el punto de vista económico, ¿no? Y tenemos, además, que analizar que la situación económica del Estado español es fruto también de una mala decisión política en su día, de una transición que está inacabada y que no se realizó correctamente, ¿no? Porque si analizamos ahora mismo la crisis del Estado español, vemos que el endeudamiento, por ejemplo, ¿no?, y la situación de debilidad económica es fruto, entre otras cosas, de una decisión que se toma en la transición, que es para intentar anular las ansias de autogobierno y de independencia de las naciones tradicionales, de las naciones clásicas, es decir, estamos hablando de Cataluña, de Galicia y de Euskal Herria, pues se puso en marcha el Estado de las Autonomías, que era el café para todos, precisamente con la idea de decir, bueno, si esto lo extendemos a todas partes, resolvemos el problema que se puede plantear en Cataluña, en Euskal Herria y en Galicia, ¿no? Bueno, eso ha dado origen a una superestructura administrativa y política en el Estado español que le está llevando a la quiebra del Estado español, ¿no? Si analizamos también las decisiones que se tomaron en su día desde el punto de vista económico, ¿no?, con aquella frase de Carlos Olchaga que dijo que la mejor política industrial es la que no existe, ¿no?, y que llevó a una reconversión del modelo socioeconómico del Estado español basado en el sector servicios, porque se decía que era el futuro de los países desarrollados, tenía un sector servicios potente, ¿no?, olvidándose que un sector servicios, una base industrial sólida, es un sector servicios ineficiente y que está al albur de las crisis económicas y de las coyunturas, como está pasando ahora, ¿no? Entonces, un sector servicios que se fundamentó en el turismo, en un turismo que no ha sabido actualizarse buscando pues calidad y valor añadido, sino que es un turismo de baja calidad y de bajos ingresos, y luego centrándose en un sector puramente especulativo como es el de la construcción, ¿no? Eso nos ha dado una situación económica en que el Estado español está en una situación muy difícil, porque, entre otras cosas, el modelo socioeconómico no se cambia en una legislatura, y seguramente en 2. Y, desgraciadamente, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista tienen modelo alternativo al actual. Y van a seguir con el mismo modelo. Eso lleva a unas perspectivas de que el Estado español lleva camino de ser un Estado fallido, desde el punto de vista económico y, por tanto, desde el punto de vista político. En ese contexto, yo creo que es más importante que nunca que nosotros podamos tener la soberanía en nuestras manos para poder decidir, es decir, para poder asegurar la viabilidad económica de nuestro país, que es viable porque nuestra estructura socioeconómica es mucho más ajustada y, como ustedes saben, es más parecida a los estados punteros ahora mismo en Europa, como puede ser Alemania, como puede ser el Estado francés, que al del Estado español, ¿no?
Y creo que eso no es teoría, es decir, son cifras. Yo manejaba unas cifras que, bueno, seguramente ustedes las conocen perfectamente, ¿no? Pero creo que son muy significativas, ¿no?, de la diferencia que hay entre nuestro país, entre Euskal Herria y el Estado español ahora mismo, ¿no?, y lo que lo sitúa en una posibilidad de viabilidad económica o de no viabilidad económica, ¿no? Es decir, el Producto Interior Bruto por habitante, medido en términos de paridad de poder adquisitivo, pues el de Euskal Herria, tanto Comunidad Autónoma Vasca como Comunidad Foral de Navarra, es sensiblemente superior a la media de los 27 países de la Unión Europea, ¿no?, que está en 24.486 euros, mientras que el Producto Interior Bruto por habitantes de Comunidad Autónoma Vasca y Comunidad Foral de Navarra pues está por encima de los 30.000 euros, ¿no? Así que ya es un dato significativo. Pero vamos, por ejemplo, a la renta per cápita, lo que se produce, el crecimiento de la renta per cápita entre el año 2000 y el 2008 en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral de Navarra crece por encima del 23%, mientras que en el Estado crece el 12,7%. Si vamos a otros parámetros que creo que son significativos, la deuda pública, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca, la Comunidad Foral de Navarra menos, pero también está en parámetros razonables, estamos dentro de los parámetros razonables de la Unión Europea, ¿no? Estamos en el 7,2%, por ejemplo, del Producto Interior Bruto, ¿no?, en la deuda pública, mientras que en el Estado español está en el 65,2% del Producto Interior Bruto. Y eso muestra también a las claras cuál es la diferencia de estructura económica de un país y de otro, y de las perspectivas de futuro, ¿no? Por eso yo creo que podríamos hablar también de los datos del paro, que siendo muy preocupantes en nuestro país, pues estamos en la mitad prácticamente del resto del Estado, etcétera, ¿no? Por eso nuestro planteamiento, y con esto voy acabando, es muy claro. Cuando nosotros defendemos la soberanía, cuando defendemos otro modelo político, ¿no?, cuando defendemos la autodeterminación para ejercer y hacia la independencia dentro de Europa, estamos hablando de sacar adelante nuestro país. Estamos hablando de resolver de forma eficaz el problema del paro, el problema de la vivienda, el problema de la sanidad, el problema de la educación, la necesidad de reforzamiento del estado de bienestar y todo el campo de la protección social, que es un elementos básicos dentro del estado de bienestar, ¿no? Por eso nosotros defendemos este planteamiento con tranquilidad, con la seguridad de que es el planteamiento que tiene viabilidad en la Unión Europea y que es el planteamiento que nos permite seguir estando en el nivel de los países más desarrollados de la Unión Europea. Eskerrik asko. Rafa, eta orain Aritz Romeoi emango diogu hitza, bera Nafarroatik dator eta beste ikuspegi bat azalduko digu. Bai, eskerrik asko Maite eta eskerra honitz ere Nueva Ekonomia Forumeko kideei emandako aukeragatik eta emandako gonbiteagatik eskerrik asko ere etorri zareten guztioi gure planteamenduak entzutera. Decía que muchas gracias por la invitación a Nueva Economía Forum. Muchas gracias también a los presentes por haber acudido a esta cita para conocer de primera mano pues, cuáles son los planteamientos de Amaiur. A lo largo de mi intervención voy a tratar de dibujar en apenas 10 minutos las líneas generales de la situación económica, socioeconómica de Navarra. No obstante, yo no pretendo hacer ningún análisis económico exhaustivo, sino tan solo dar unas pinceladas básicas de cómo desde Amaiur percibimos que está la situación socioeconómica navarra y de cómo entendemos la necesidad de darle a la misma un impulso decidido a la investigación básica y científica, fundamentalmente pública, para su traslado al sector industrial a través del I+D+I, siempre como instrumento acicate de la generación de una nueva economía emprendedora autóctona con preeminencias de fórmulas de economía social. Navarra es una tierra pequeña, es un territorio que apenas cuenta, a día de 1 de enero de 2011, con 640.000 habitantes, en concreto 641.293. Una población superior a 16 años, en torno a los 513.800 personas, y una población activa de 310.000 personas. Pues bien, de todas estas, el número de paro reconocido, el desempleo, asciende a 44.771 personas durante el tercer trimestre del año 2011, una tasa aproximadamente del 11,1%. Y entre estos, en el sector de la agricultura, contamos con un total de 1.875 desempleados, en la industria 8.185, en la construcción 5.564, el sector servicios es el que mayor paro reconocido registra, en total 26.500 aproximadamente,
y los parados de larga duración ascienden a 2.700 personas. Pues bien, yo creo que también es significativo poner encima de la mesa los datos que un grupo de investigación de la Universidad Pública de Navarra, el Centro de Investigación para la Igualdad y la Integración Social, hizo públicos el pasado viernes. De un total de 239.166 hogares contabilizados durante el año 2011, el total de hogares con todos sus activos, con todos sus miembros activos en el desempleo, asciende a 11.625, es decir, eso supone un incremento del 3,33% respecto al número de hogares con todos los activos desempleados que había en 2007. Y asimismo, el número de hogares en Navarra sin ningún ingreso mensual ha ascendido durante el último año a prácticamente 7.000 hogares, 6.994 en concreto, lo que ha supuesto un incremento del 2,13% respecto al año 2007. Creo que es significativo que ustedes conozcan esos datos. Bien, hemos visto que el sector primario ha tenido durante este tercer trimestre de este año unas 1.900 personas desempleadas. Se da un fenómeno en el sector primario en Navarra, también imagino que ocurrirá parecido en el caso de Áraba. Durante los meses del periodo estival, julio, agosto y septiembre, este sector suele tener un incremento de 2.000, 3.000 trabajadores debido al empleo estacional que se da como consecuencia de la recogida hortícola y frutícola. Y esa es la razón por la cual los datos del desempleo mejoran algo en verano y por lo cual el consejero de Economía, cuando sale a mostrarlos públicamente, pues tiene mejor cara que el resto del año. En cualquier caso, el sector primario sigue teniendo su importancia en Navarra y se concentra fundamentalmente en la industria agroalimentaria. No obstante, hubo una iniciativa por parte del Gobierno de UPN de impulsarlo a través de la ciudad agroalimentaria de Tudela como gran infraestructura que, en teoría, estaba llamada a fomentar este sector, pero lo cierto es que ha resultado un fracaso, puesto que no ha surtido los efectos deseados, ya que ni se ha conseguido atraer industria de fuera de Navarra a la ciudad agroalimentaria, ni se ha generado nueva industria propia en Navarra. Únicamente se han trasladado dos empresas preexistentes, es decir, la ciudad agroalimentaria de Tudela es un polígono vacío. Y junto con el circuito de los Arcos y el pabellón Reino Arena, bueno, pues considero que suponen la terna principal, la corona de espinos del fracaso exponencial en cuanto a la gestión de la inversión pública que el expresidente del Gobierno de Navarra y el actual consejero de Economía bueno, pues llevan a sus espaldas, ¿no? En cualquier caso, respecto a la agricultura, la mayor parte está destinada a producciones extensivas, en su mayoría cereal y prácticamente en su totalidad de productos transgénicos. Sin embargo, se trata de una producción de poco valor añadido. Como ustedes conocen, depende en gran medida de las subvenciones provenientes de la Unión Europea, de la política agraria común, y como es sabido, esas subvenciones están llamadas a reducirse. Por lo tanto, la productividad agraria es cada vez más problemática. Y es cada vez más problemática, además, teniendo en cuenta que la edad de los trabajadores del campo es cada vez más elevada y que el número de los trabajadores que se dedican en exclusiva a la agricultura y a la ganadería es cada vez menor. Eso es un fenómeno que ocurre no solamente en Navarra, sino en el resto del país, el resto de Euskal Herria. Bajo el pretexto en mi opinión fallido y desde una perspectiva inadecuada planteado de favorecer la agricultura de regadío, se desarrolló la primera fase del Canal de Navarra en un conjunto que es Pantano de Itoiz, Canal de Navarra, una infraestructura que llega desde el norte de Navarra hasta el sur, desde el Pantano de Itoiz hasta la laguna del Or, que está en la localidad de Ablitas, en la ribera. Pues bien, la fórmula de financiación del primer tramo del Canal de Navarra fue la del peaje en la sombra. En principio no es más que otra fórmula de financiación. El problema es que, en este caso, tal y como se implantó a través de una ley foral de artículo único durante la legislatura 2003-2007, a la cual se opusieron Partido Socialista, Aralar, Euskal Kartasuna, Izquierda Unida Navarra, entre otros, bueno, pues el peaje en la sombra del primer tramo del Canal de Navarra, decía, ha supuesto una pérdida de 600 millones de euros para las arcas forales. Ustedes conocen que las directivas comunitarias prescriben que el agua debe ser pagada por quien la consume, incluidos los gastos de infraestructura. Pues bien, es imposible en términos de sentido común que los agricultores de Navarra carguen a sus espaldas con el peso de los 600 millones de euros de pérdidas que ha supuesto la primera fase del Canal de Navarra para las arcas públicas. Si me permiten un excurso sobre el uso de la fórmula de financiación del peaje en la sombra de Navarra, esto se ha utilizado en tres casos. El caso del Canal de Navarra, el caso de la autovía, de un tramo de la autovía del Pirineo entre la localidad de Idócin y la localidad de Sangüesa, y el tercer caso es el de la autovía del Camino. La autovía del Camino entre Pamplona y Logroño tenía un coste inicial de 270 millones de euros y tras la aplicación del peaje en la sombra se ha disparado su coste hasta los 1.200 millones de euros.
en un momento en el que la Administración foral pues, ha enseñado una situación económica el último año positivo, pero su endeudamiento ha quedado de alguna manera camuflada tras la fórmula del peaje en la sombra. Por otro lado, y volviendo ya a lo que estaba comentando respecto al sector primario, en el sector agropecuario Navarra cuenta con alrededor de 12 denominaciones de origen. La gestión que se ha hecho de las mismas consideramos que ha sido deficiente, especialmente en algunos casos, especialmente en algunas de ellas. No se ha conseguido, en cuanto a las denominaciones de origen, ni a través de ellas, crear productos autóctonos que sean conocidos, que pudieran salir al mercado a través de marcas industriales. Tenemos como ejemplo el caso del espárrago de Navarra. El espárrago de Navarra, todo el mundo conoce que el espárrago de Navarra es muy bueno, pero sin embargo en Navarra no se ha sabido aprovechar esa oportunidad. Únicamente se ha conseguido un término genérico, pero sin ninguna marca industrial detrás que la haya aprovechado tal denominación para exportar ese producto. En conclusión, respecto al sector primario, como ustedes han podido comprobar, está en una situación crítica y su recuperación entendemos que ha de enmarcarse en una revisión en profundidad de la política agraria común dentro del ámbito de la Unión Europea. Consideramos que Europa no puede ser competitiva en el sector primario en los términos en los que está actualmente orientada la política agraria común, pues fundamentalmente si queremos ser solidarios con los países del tercer mundo. Y la PAC, así como el sector primario de Navarra, de Áraba, de Guipúzcoa, de Vizcaya, consideramos que debe reorientarse hacia una nueva concepción que ponga en valor la agricultura y la ganadería ecológicas con una gestión eficiente de las denominaciones de origen como forma de dar valor añadido a lo que aquí se produce y como forma de crear productos de calidad que puedan ser exportables al exterior. Y asimismo, consideramos en Navarra muy importante y fundamental impulsar la investigación agroalimentaria en productos de tercera generación que son competitivos en precio, que son competitivos en calidad y que se adaptan a los ritmos de vida del siglo XXI y de nuestra sociedad. Respecto al sector industrial, Navarra cuenta con un monocultivo industrial imperfecto y es el que se constituye a través de la industria de la automoción, fundamentalmente en la planta de Volkswagen, donde se produce únicamente un modelo, el Volkswagen Polo, y todo el tejido industrial que se genera alrededor de esa planta. Consideramos que la apuesta que ha sido preponderante en favor de este monocultivo imperfecto ha originado, junto con otras razones, junto con otros factores, la desaparición de industrias importantes que había en Navarra, como las cárnicas, la industria del calzado, la industria textil, y de esta manera ha habido sectores enteros dentro del tejido industrial que prácticamente han desaparecido como consecuencia, decía, no solamente de la preeminencia de este monocultivo imperfecto, sino también como consecuencia de otros factores, pero fundamentalmente por la falta de diversificación que ha existido habitualmente en el tejido industrial de Navarra. Por otro lado, si bien la mayoría de las industrias que ha habido en Navarra se han creado por iniciativa privada endógena, actualmente la práctica totalidad de la industria, tanto la gran industria como la pequeña industria, ha sido puesta en manos de multinacionales, ha sido vendida a grandes empresas multinacionales. La única excepción está en el Grupo Mondragón, pero es preponderante en el sector servicios. El sector de las energías renovables, que creo que es importante en Navarra, a mediados de los 90 hubo un impulso desde el Gobierno de Navarra a través de la creación de la Sociedad Pública Energía Hidroeléctrica de Navarra, Sociedad Anónima, la cual daba gran rentabilidad, que por supuesto se traducía en un incremento de los ingresos públicos nada desdeñable. Sin embargo, en su día, por parte del Gobierno de UPN, EHN fue vendida a Acciona por un valor de 270 millones de euros y lo que se obtuvo de esa venta se introdujo en una operación especulativa que ha resultado fracasada. En 270 millones fueron invertidos en acciones en Iberdrola y el valor actual de la participación que la Comunidad Foral de Navarra tiene en Iberdrola asciende a 120 millones de euros, aproximadamente la mitad de lo invertido, lo cual deja en evidencia el fracaso también de esa operación. Como conclusión, en cuanto al segundo sector, consideramos que es necesaria la recuperación para Navarra de un segundo sector que hoy está mayoritariamente en manos de capital exterior y que está afectado por expedientes de regulación de empleo y que tiene un paro de unas 8.185 desempleados en el último trimestre de este año. Creemos que la recuperación de la industria de Navarra debe venir necesariamente a través del impulso de una nueva clase emprendedora autóctona en la que sean preponderantes las fórmulas de economía social, aprovechando el éxito, aprovechando el buen criterio del fenómeno cooperativista, pero creemos que a su vez hay que dotarla de fórmulas que tengan cierta base legal y que den una fórmula de protección de lo que coloquialmente se viene llamando como tiburoneo
y también respecto a la especulación, ¿no? Y a este respecto creo que, ahora que estamos en una situación de crisis, sugiere una reflexión al respecto, ¿no? Cuando se está en situaciones de crisis es normal que se creen empresas de economía social, sin embargo luego esas empresas acaban siempre en manos de grupos más grandes. Creo que hay que hacer una reflexión importante al respecto porque eso supone a la larga una pérdida de lo que es el empresariado autóctono. Y todo aquello tiene que estar, y voy acabando ya porque me estoy alargando demasiado, ustedes me perdonarán, tiene que estar estrechamente unido, y esto es fundamental, a la investigación básica y científica, fundamentalmente en el sector público, a través de la Universidad Pública de Navarra, que dicho sea de paso es la universidad del Estado que mayores ingresos tiene por contratos de investigación, y a través de la creación de un parque tecnológico con las debidas garantías de que en ese parque tecnológico efectivamente se desarrollen proyectos en I+D+I. Siempre fundamentalmente desde el sector público. Ustedes perdonarán, me he alargado más de la cuenta. Bueno, en cualquier caso, les dejo con otro ponente. Muchas gracias. Bai, eskerrik asko Aritz, eta azkenengo ponentia gaur, Iñaki Antigüedadi emango diogu hitza, eta berak beste ikuspegi batekin hitz egingo diogu baita. Aurrera, Iñaki. Bueno, egunon besterik esan baino lehen, eskerrik asko Maite eta eskerrik asko ere forum honetara inbitatuak izan garelako. Izan ere asko hitz egiten da Amaiurren gainean, baina agian oso gutxi entzuten zaio zuzenean Amaiurri, ez da. Eta orduan nire adiskideek eta esandakoaren gainean nik ere, beste zerbait esango dut gero debate bat zabaltzeko, ez da. Decía que se habla mucho de Amaiur y quizás se oye poco realmente lo que Amaiur es y lo que Amaiur quiere plantear. En ese sentido, queríamos aprovechar esta tribuna para decir, Amaiur es esto, cada cual que sea coherente con su proyecto político, sociopolítico, con lo que dice y con lo que hace. No es nuestra pretensión, cuando hablamos y enfocamos debates, convencer a todo el mundo. Lo que sí queremos es que cuando la gente nos pregunta sobre esto o sobre aquello, que previamente sepa cuál es el contexto en el que Amaiur se presenta y cuál es la coherencia de Amaiur. E insisto, la coherencia, lo mismo que la gestión, no son únicas. Hay muchas coherencias, cada cual la suya, lo mismo que hay muchos relatos, y si todos fuesen coherentes estaríamos mejor. En ese sentido, yo voy a tratar de un poco englobar lo que hasta ahora se ha dicho en un contexto de realmente lo que es Amaiur. Amaiur surge, lo ha dicho Rafa, y pues acaso vamos a repetirlo, es una confluencia de sensibilidades con diferentes trayectorias en este país, de sensibilidades soberanistas, claramente, y de izquierdas. Y son dos cosas que todavía no hemos buscado una palabra que las junte, por eso vamos a dos, pero que quede claro. Somos soberanistas y somos de izquierda en sentido amplio, podemos hablar, pero que quede claro, porque eso es la esencia, la doble pata de nuestra coherencia, aquí, en Madrid o donde haga falta. Amaiur surge en un momento determinado y en un espacio o de cara a un espacio determinado. Un momento determinado, yo creo que nadie, por lo menos de puertas hacia afuera, otra cosa, de puertas hacia adentro, otra cosa es luego de puertas hacia afuera, ¿verdad? Pero hacia adentro yo creo que todo el mundo sabe, dice y acepta que estamos en un nuevo tiempo. Si eso es así, deberíamos estar de acuerdo en que hay que hacer valer ese nuevo tiempo para realmente llegar a esa convivencia basada en todos, absolutamente todos los derechos para todas las personas y para todos los territorios. En ese contexto de tiempo surge Amaiur, pero decía que también en un contexto de espacio. Amaiur no viene a sustituir ninguno de los agentes políticos o sociales de la izquierda soberanista que ya existen en este país. No viene a sustituir a nadie, viene a completarlo en un contexto que es el de unas elecciones generales, por tanto, mirando hacia el exterior, sobre todo hacia Madrid, pero podríamos decir hacia el este, Cataluña, hacia el oeste, Galicia, y hacia el norte, con todo el norte que hay, ¿no? Por tanto, no venimos a sustituir a nadie, venimos a completarlo en una hoja de ruta que necesariamente sale de Euskal Herria, que tiene que estar el Estado y, evidentemente, Europa, que es donde ahora está la mayor parte de las lupas. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque cuando se dice Amaiur no tiene programa,
nosotros decimos, mira, podíamos discutir, sería igual tema de otro debate, hasta qué punto los programas son la primera prioridad en una lucha política. Porque eso nos llevaría a pensar que la gente vota por programas después de habérselos leído. Y yo creo que estaríamos de acuerdo que lo importante no es la letra pequeña, con todo lo importante que sea, sino es la letra grande. Son los ejes fundamentales, la trama o la carcasa fundamental del proyecto que cualquier agente político plantea. Y luego toda esa carcasa lleva toda la letra pequeña importante también. Y nosotros claramente decimos, y vuelvo a lo de cada cual que sea coherente con su discurso, le decimos, las instituciones de Madrid, sea la Cámara Alta o la Baja, ni han sido, ni son, ni serán las instituciones de quienes nos declaramos abertzales en sentido soberanistas y más concretamente independentistas, ese estado emergente del que hablaba antes Rafa, ¿no? Entonces, no son nuestras instituciones. Otra cosa es que en la lectura conjunta que las 4 formaciones que conforman Amaiur se diga, este es un momento importante, hay que, en la foto del 20N, el soberanismo de izquierda tiene que tener en esa foto una parte importante, porque para nosotros las elecciones no son la foto fija de la noche electoral, es una secuencia. Venimos del 22 de mayo, pasamos por el 20N y las siguientes serán, cuando sean, las del ACUA, ¿no? Entonces, un proyecto político para nosotros al menos no puede compartimentarse y decir, no, es que nuestro discurso es diferente si es un municipio, una diputación o Europa. Pueden ser diferentes algunas cosas, pero hay un carril central, una hoja de ruta que es la misma. En ese sentido, decimos, es importante para nosotros estar presente en la foto del 20N, es importante que en torno a Amaiur se agrupe un número importante de votos, cada voto es una persona, que hemos sabido convencer en ese momento, y recuerdo lo que siempre estamos diciendo, la frase del compañero Arnaldo Otegi cuando dice, en política vence quien convence. Para nosotros, llegado a eso, es, diría, algo más prioritario el número de votos, porque son personas, que el número de escaños, que ya depende de una fórmula matemática, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros decimos, como esas instituciones no son las nuestras, pero las vamos a aprovechar. Las vamos a aprovechar. Entonces, vamos a estar en Madrid cuando haya que estar en Madrid, siempre en función de la lectura que las formaciones políticas que conforman Amaiur en cada momento hagan, la presencia será mayor o menor, pero en cualquier caso va a ser activa, no va a ser decir, gora Euskadi eskatuta, no. Hay alguien que dice que vamos a ir a chillar más que no, hace tiempo ya que no chillamos, no tenemos ningún problema. Vamos a ir, lo que sí está muy claro, eso hay que decirlo y entra, insisto, dentro de la coherencia. Si alguien piensa que Amaiur va a estar constantemente todas las mañanas en la puerta del registro, presentando cosas a ver si por casualidad salen por la matemática parlamentaria en un Estado que nos atrevemos a decir desde el punto de vista de una lectura de democracia plena, claro, también la democracia igual cada uno la entiende de una manera, ¿no? Pero que es una desgracia que hay un bipartidismo en el Estado. Y es una riqueza que en Euskal Herria, en cualquiera de sus territorios o en Cataluña, haya todo lo contrario al bipartidismo. Y meto a todos. En ese sentido, pensar que lo que proponga desde la izquierda o desde el soberanismo Amaiur en la Cámara de Diputados va a salir, y más si se cumplen las últimas encuestas, dice, no. Entonces, hay que plantearse una estrategia de las instituciones no encaminada a ganar vía votos. Yo como geólogo digo que pasarán varias glaciaciones antes de que en el Estado la periferia soberanista puede ganar en votos. Pero sí es importante ganar complicidades con gente de la izquierda, con gente del soberanismo periférico en el Estado, de cara a llevar a una confrontación, y siempre decimos que la palabra confrontación para nosotros es una palabra claramente democrática. Confrontar proyectos no es liarse a hostias, y perdón por la expresión. Confrontar proyectos es tú, ¿cuál es tu proyecto? Este es el mío. Tú tendrás tu parte de razón, yo tendré la mía, pero al fin y al cabo, ¿quién decide? Y ahí entramos en el medio de la cuestión, que son los ámbitos de decisión. Los ámbitos de decisión, nosotros como izquierda soberanista decimos que nuestra apuesta pasa por un cambio de marco jurídico político hacia el ámbito de decisión, que este país pueda tener en sus manos todas, absolutamente todas las herramientas que tiene el Estado español, porque si el Estado es bueno para los españoles o para los franceses, ¿por qué Demontre va a ser malo para la gente, para la ciudadanía de este país? Cuando decimos independencia o políticas soberanas, cuando hablamos del marco vasco de relaciones laborales y protección social, lo que estamos pidiendo es que las mismas competencias
Porque una cosa son las competencias y otra cosa es que quien las gestione sea más o menos competente. Pero eso ya no es un tema geográfico. Cuando estamos diciendo que queremos para este país las mismas competencias que tiene el Estado español, no las estamos pidiendo para la mayoría sindical abertzale o para los partidos independentistas, lo estamos pidiendo para todo Dios que hay en este país, para que Confebask, todo el ámbito sindical, todo el ámbito político, el constitucionalista con su identidad y sus obsesiones, y la izquierda soberanista y el Partido Nacionalista Vasco con nuestras obsesiones y nuestra identidad, que tengamos en este marco de decisiones esas herramientas para hacer frente no solamente a un futuro en cualquiera de los sectores, sino en concretamente y de forma prioritaria el tema de la crisis. Porque eso que decir, la crisis es estructural, es de toda Europa, sí, pero mira, compañero, camarada, socialista, afecta diferente a unos sitios que a otros. ¿Por qué? Porque no solamente la crisis en sí, sino las capacidades, y ahí entran las competencias en cuanto a poder y la competencia en cuanto a las personas que tienen que gestionarlo. Es diferente los resultados de la crisis en uno, y eso creo que aquí no hay duda, se pueden dar estadísticas, empezando por la del empleo, ¿no? En ese sentido, nosotros estamos convencidos que en estos momentos nuestra realidad en el Estado español es una hipoteca. Es una hipoteca, porque al fin y al cabo estamos sujetos a las reformas estructurales que en España se están haciendo, cuando la realidad en el Estado y la realidad aquí socioeconómica, empezando por lo de socio, es bastante diferente. La propia relación derecha-izquierda aquí es muy diferente a la que hay en ese Estado. Y estamos pagando esa hipoteca. Por tanto, cuando hablamos de soberanismo decimos no queremos más de lo que nadie tiene ahora. No nos gusta esta Europa, bien, pero estamos condenados a estar en ella. No queremos más de lo que otra gente tiene. Queremos los mismos instrumentos. Si el Estado es bueno para todos, nosotros reclamamos Estado para nuestra gente, para esta sociedad. Y cuando hablo de nuestra gente, igual no es la expresión más adecuada, no me estoy refiriendo a los euskaldunes, a los abertzales, a todo Dios que vive, iba a decir trabaja, ya esto es lo más jodido, en este país. A todo el mundo, cada cual con su peso en la foto en el ámbito de decisión, en esa hitza eta erabakia. En ese sentido, no vamos a estar de forma permanente gestionando un poder legislativo de un Estado que en su propia esencia constitucional nos niega algo que es una obsesión, quizá, pero humana y básica para un soberanista. Es que queremos decidir en nuestro terreno, queremos decidir en función de las mayorías que seamos capaces de tener en este país. Por eso, cuando hablamos de confrontación, y es lo más importante ahora, la confrontación, confrontar ideas, proyectos, y esperamos que en un ambiente de distensión política, habría que decir, dime quién es el garante de tu proyecto y te diré quién es aquí totalitario. Porque últimamente se ha oído hablar, ya el frotar se va a acabar, esto de usar palabras vacías yo creo que para todo el mundo, para nosotros y para el resto se va a acabar y ahora ya a las palabras hay que darles contenidos. Ya cada vez va a ser menos aceptable que te venga gente diciendo Amaiur, que todas las encuestas le dan parejo con el resto de las tres patas de la mesa. Amaiur es un proyecto totalitario que va en contra de los ciudadanos vascos. Es muy duro decirlo. Y yo estoy convencido que quien lo ha dicho, si lo vuelve a oír, dirá, no, eso no puede ser así. Porque nosotros decimos, podemos ser todos los radicales que uno quiera. E insistimos, si alguien reclamamos, nos autorreclamamos como radicales, además en el sentido que el propio diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, yo lo he mirado en la versión 22, digo porque igual antes lo han cambiado, si vais a la 22 edición, mirar lo que significa radical en el tercero de sus puntos, el primero y el segundo hacen referencia a que radical es ir a la raíz de las cosas. Si todo el mundo fuese radical, hace tiempo que estaríamos mucho mejor en este país y en los estados vecinos. Y la tercera acepción del término radical que dice la Real Academia de la Lengua Española, que alguien luego dirá que es un diccionario trampa quizá, pero dice radical, y lo sé de memoria, partidario de transformaciones extremas, especialmente en sentido democrático. Ese es nuestro radicalismo. Luego hay una acepción 4 que viene después que es intransigente. No, vamos a pasar por el 3 antes de llegar al 4. En ese sentido, nosotros decimos, mira, podemos ser radicales cuando reclamamos un cambio de marco jurídico-político y en otro tiempo, pero para nosotros en la misma hoja de ruta, un cambio del modelo socioeconómico.
Podemos ser radicales, pero decimos, tanto el cambio de marco como avanzar hacia ese cambio de modelo solo va a ser posible en la medida que convenzamos, y vuelvo a la frase de Arnaldo, en la medida que seamos capaces de tener una mayoría social en este país dispuesto a ello. Esa es nuestra única garantía. ¿Cuál es la garantía de quien se basa en el artículo 8 de la Constitución, que garantiza la indisolubilidad del 2? Es muy duro. Antes, cuando decía Rafa que España probablemente, claro, nosotros tampoco somos quien para decirlo, ¿verdad?, pero probablemente tenga que ir a una segunda transición que acabe lo que no acabó aquella primera y que tenga una Constitución donde pueden caber la gran mayoría de puntos actuales, pero que el punto 1 sea: España es un Estado plurinacional. Por ahí debería empezar. Alguien debería hacer la reflexión de si el artículo 2 realmente en el siglo XXI es símbolo de democracia. Entonces, dime quién es tu garante y te diré quién es totalitario. Y para acabar, insisto, todo el mundo tiene que ser coherente con el análisis que hace. ¿Puede estar más o menos equivocado? Bien, insisto, no venimos a convencer a nadie, sino que la gente sepa, esto es lo vuestro, no estoy de acuerdo, pues muy bien, o en el 30 o en el 20, muy bien, bueno, pero por lo menos vamos a hablar. Y en esa coherencia tiene perfectamente cabida algo que a alguien le habrá parecido raro. Dice, ¿qué hace Amaiur en un desayuno en el medio de Bilbao, en el centro de la metrópoli? ¿Qué hace hablando del espárrago de Navarra? Pues sí, el espárrago de Navarra es parte importante de la hoja de ruta y del proyecto sociopolítico de Amaiur y entra dentro de nuestra coherencia. Otra cosa es que me he fijado que estaban dando agua de botella, cuando aquí hay representantes del consorcio que podían reclamar, porque es parte de ese cambio de modelo también socioeconómico, ¿no? Es decir, el agua de Bilbao que es tan... pues vamos a usarla, ¿no? Bueno, hoy se da, eskerrik asko. Gracias a los 4 invitados. Vamos con el turno de preguntas. Nos situamos en el día después de las elecciones del 20N para, situando a Amaiur en el Congreso, preguntarles, así lo hacen algunos de los invitados, preguntarles por si se van a abstener en el Congreso o van a participar de forma activa. Al hilo de esta misma pregunta, le cuestiona al señor Rafa Larreina, si también van a participar en los graves problemas económicos sociales que afectan al Estado o, por el contrario, Amaiur solo se va a limitar a participar en los temas puntuales relativos y que afectan a Euskal Herria. Bueno, yo creo que en parte Iñaki ha respondido a esa pregunta, ¿no? Nosotros vamos a Madrid con una idea muy clara y un punto de referencia muy claro, que es Euskal Herria. Ese es nuestro punto de referencia, ¿no? Y por lo tanto vamos a intervenir desde ese punto de vista, desde esa perspectiva y desde los intereses de nuestro país, ¿no? Lo cual no significa que no podamos aportar también en determinados momentos nuestras reflexiones para el resto del Estado, y lo cual no significa que no podamos colaborar también con otros pueblos, es decir, con catalanes, con gallegos, precisamente pues para avanzar en ese cambio necesario de modelo, ¿no? Desde ese punto de vista, como ha dicho Iñaki, ni vamos a estar ausentes, ni vamos a estar allí con un planteamiento estrambótico, ¿no?, de a ver quién grita más, sino vamos a estar con un planteamiento razonable y con un planteamiento sobre todo muy centrado en nuestro país, ¿no? Pero indudablemente en los debates, por ejemplo, ideológicos de fondo, pues también podemos intervenir, aportando nuestra reflexión, aunque probablemente no tengamos por qué decidir en los temas que afectan a España, ¿no? Igual que nosotros reclamamos el derecho de la sociedad vasca a decidir sobre su propio futuro, nosotros también respetamos el derecho que puedan tener en otros ámbitos a decidir sobre su propio futuro. Entonces, nosotros no tenemos por qué decidir cómo tienen que ser las carreteras en Andalucía, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pues tendrán que ser los andaluces o si los andaluces quieren, el conjunto de los españoles, los que decían cómo tienen que ser las carreteras en Andalucía, ¿no? Pero sí también podremos en determinado momento aportar nuestro criterio y decir, bueno, pues que esas carreteras deberían ser responsables medioambientalmente, deberían estar las infraestructuras en función de la protección del medio ambiente, etcétera, ¿no? Yo creo que es compatible el reclamar el derecho a la decisión del pueblo vasco, a decidir su propio futuro, con el respeto a otros ámbitos de decisión, ¿no? ¿Ha nombrado ya esto? Iñaki. Sí, Iñaki.
en la línea de lo que decía Rafa y que yo antes comentaba, la presencia de Amaiur en el Congreso de los Diputados, por decir de varias formas, no va a ser permanente, va a ser activa, va a ser flexible y va a ser acorde a la lectura que en cada momento se haga. Euskaraz esango genuke neurrikoa izango dela. Pero hay otra cuestión también que he creído entender en la pregunta, ¿no? Porque hay gente que dice, vosotros, bueno, de forma no permanente, activa, bien, solo para asuntos vascos. Y dices, no somos tan cerrados. No es solo para asuntos vascos. Porque desde nuestra posición de izquierda, cualquier debate que surja en esa Cámara, aun sabiendo lo que antes decía, la imposibilidad matemática de que cualquier reforma saludable para enfrentar a la crisis es prácticamente imposible que salga, a no ser que los compañeros del Partido Socialista den realmente fuerza y sentido a la segunda y a la tercera sigla de su nombre. Pero lo que sí al menos va a ser posible es que haya debates ideológicos, que decía Rafa, pedagógicos, para por lo menos ante el Estado decir, hay otra forma de entender la economía diferente a la forma Merkel y FMI, que por cierto, vía Merkel, reforma exprés de la Constitución. Vía nacionalismos, llevamos el Partido Nacionalista Vasco 30 y tantos años y parece ser que pasarán varias glaciaciones antes de que sea posible un cambio, esa segunda transición que decía Rafa. Entonces, insisto, no es solamente temas vascos, todo aquello que sea de planteamiento ideológico básico que hace referencia al modelo socioeconómico y a su crítica, ahí estaremos. Habrá que ver la foto en el Estado de la noche del 20N para ver el peso que tienen las fuerzas, vamos a decir, de izquierda. Y evidentemente es nuestro trabajo, tanto en el escaño como los pasillos, como fuera de las instituciones del Estado, el buscar esas complicidades y esas sinergias en esa doble vía de formaciones de izquierda, empezando por las que tienen representación, y soberanismos, formaciones soberanistas. Y entonces ir, pero no con la mentalidad de matemática parlamentaria, porque eso sería engañar. Ahora todo el mundo va a crear empleo. Nosotros no vamos a decir que vamos a crear empleo. ¿Cómo lo vamos a crear? Si parece que quienes han estado en el gobierno los últimos años no se presentan esta vez. Entonces, ahí hay que ser coherente. No es temas vascos. Los temas fundamentales vascos son mundiales, son europeos. Y en los debates estratégicos ahí estaremos, proponiendo, articulando, buscando sinergias, complicidades, siendo pedagógico. Y si se gana y hay reformas en sentido contrario a las que ha habido hasta ahora, tanto mejor. Pero siendo políticamente honrado, a corto o medio plazo eso es imposible. Pero el camino pedagógico y de cada vez más de confrontación de ideas, ese siempre está ahí, les guste a uno o no, siempre está ahí, siempre estaremos para decir, hay formas diferentes de entender la crisis y hay formas diferentes de entender la salida a la crisis. Y eso hay que decirlo allí dentro, pero sobre todo fuera. Y nuestra referencialidad es Euskal Herria. Y lo decíamos en Anoeta, el voto que pedimos es un voto boomerang, que sale de aquí, va para Madrid, recuerda, pasa por el Estado, empezando por las periferias y por las sensibilidades de izquierda y vuelve aquí. Esa es nuestra coherencia. Para que podamos hacerles el mayor número de preguntas, les pido brevedad en las respuestas. ¿Se ha nombrado ya portavoz del grupo Amaiur? Si al final lo tiene en grupo, ¿o se ha nombrado portavoz de Amaiur de cara al Congreso? Bueno, pues no sé, respondo yo misma, pero no, todavía no. No estamos en esa tesitura y bueno, paso a paso. Primero vamos a esperar qué ocurre este próximo domingo, que ahí es la encuesta principal, lo que diga la ciudadanía y luego ya con fuerza pues decidiremos eso en su momento. Una pregunta para Rafa Larreina. Larreina ha ensalzado en su discurso que la estructura económica de Euskadi frente a la de España pues está mejor afianzada ante la crisis. ¿Quiere eso decir, es la pregunta, que aplaude usted y defiende el modelo económico vasco desarrollado por el PNV? No, claramente, entre otras cosas, porque el modelo socioeconómico vasco no solo ha sido desarrollado por el PNV, ¿no? Aquí muchas veces también se echó a entender al monopolio, ¿no? Pero habría que recordar que en el pasado ha habido gobiernos de coalición en los que uno de los partidos que están a Amaiur, que es el partido de Eusko Alkartasuna, ha estado presente. Y habría que recordar además que los elementos básicos que
que han sustentado el actual modelo socioeconómico, ¿no? Es decir, yo creo, y quiero recordar una medida que se produjo hace muchos años en el primer gobierno de Carlos Garaikoetxea, y que es una medida que ha pasado muy desapercibida y que ha sido la clave de la transformación económica e industrial de nuestro país, que nos ha permitido estar ahora en una mejor situación. Y algunos recordarán el programa CN100, que luego se convirtió en CN1000, que era la introducción de la primera máquina de control numérico en cada empresa, ¿no? Fue un primer proyecto que era 100 primeras máquinas en 100 primeras empresas, fue un éxito, hubo que transformarlo en 1000 máquinas para 1000 empresas, y siguió siendo un éxito, y eso implicó una transformación de la mentalidad de la gente, tanto de empresarios como de trabajadores, a la hora de plantear el sistema productivo. Es decir, la revolución tecnológica empezó ahí, y hoy la industria que si hubiese seguido en aquella tesitura hoy habría desaparecido, como ha desaparecido en otras zonas del Estado. Ahora tenemos una industria puntera. Y ahora tenemos datos, por ejemplo, de I+D. En el tema de I+D, las tres únicas comunidades autónomas que han cumplido los objetivos de Lisboa han sido la Comunidad Foral de Navarra, la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Autónoma de Madrid. Pero si uno analiza la composición de esas inversiones en I+D, vemos que la Comunidad Autónoma de Madrid fundamentalmente son temas de gestión, es decir, bastante humo. Es decir, la única I+D de verdad, pegada al terreno, ha sido aquí, ¿no? Entonces, bueno, ese es un modelo basado en la gestión de mucha gente y también de gentes que ahora mismo están en Amaiur. Y luego, si vamos a otro elemento muy importante, que es el tema social, ¿no? Es decir, todos los avances sociales que hay en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que son punteros en todo el Estado, como todo el tema de renta básica, todo el tema del sistema de protección social, etcétera, eso ha sido también impulsado y gestionado por uno de los partidos que están en Amaiur y por alguna otra gente también que está en otros partidos, como por ejemplo Óscar Matute, que también tuvo intervención en el tema pasado, en todo el tema de protección social, ¿no? Y es uno de los sistemas más avanzados, que es un modelo socioeconómico muy diferente del resto del Estado. Pues un modelo basado en el reforzamiento del estado de bienestar con un alto nivel de protección social, ¿no? Entonces, el modelo de aquí efectivamente es diferente por el mérito de muchos, no solo del PNV, pero también nosotros somos conscientes de que eso es un paso que hay que seguir transformándolo. Es decir, nuestro modelo socioeconómico no es perfecto ni muchísimo menos. Y creo que sigue teniendo demasiado peso a la hora de la verdad los planteamientos neoliberales, ¿no? A la hora de funcionar, ¿no? Y ahí también Iñaki podría hablar mucho más de todo lo que se refiere, por ejemplo, a la preservación del medio ambiente y a todo lo que ha sido un poco la política del cemento, ¿no? Que creo que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista medioambiental, es bastante inasumible. Y ahí tenemos mucho que mejorar y mucho que transformar, ¿no? Y a Amaiur, precisamente, señalamos la diferencia de estructura socioeconómica de Euskal Herria con respecto al Estado, pero no nos quedamos ahí, ¿no? Nos quedamos con el compromiso de seguir transformándola y desgraciadamente, digo, seguir diferenciándonos todavía mucho más del modelo socioeconómico del Estado, ¿no? Porque nos gustaría también, por el bien de los españoles, que ellos evolucionasen, ¿no? Como nosotros quedemos en la línea que nosotros pensamos que hay que avanzar. Otra pregunta relacionada en este caso con la autodeterminación. Amaiur habla de respeto a la mayoría social vasca. Si ésta es consultada y no se manifiesta mayoritariamente independentista, ¿respetará Amaiur el tablero o insistiría en la autodeterminación a futuro? Iñaki o Aritz. Bueno, una cuestión. Nosotros claramente, y antes he hecho referencia cuando decía cuál es el único garante de cualquier cambio de marco, que es una mayoría social. Nosotros no reclamamos la independencia, sino reclamamos hitza eta erabakia, es decir, la palabra y la decisión. Si eso estuviera reconocido en un ámbito vasco de decisión de los territorios vascos, ya es una cuestión entre la ciudadanía de este país, y entonces habrá quien diga, apostamos por un Estado federal. Otros decimos, nosotros apostamos por un Estado emergente, por un Estado tan Estado como son los demás, con la ventaja además añadida, sobre todo en situaciones de crisis, de ser un Estado pequeño. Que el independentismo, entendido así, pierde ningún problema, ningún problema. Yo hace años, cuando era parlamentario en la Cámara de Gasteiz, me acuerdo que tenía al lado, en una época, en una legislatura, a Rafa Díez, ahora en prisión también. Y Rafa solía decir, no tenemos ninguna pena, ningún inconveniente en una Euskal Herria que sea ámbito de decisión, ser una fuerza incluso testimonial.
No tenemos ningún problema porque sabemos que si convencemos y llegado un momento hay esa mayoría a favor de un Estado vasco tan Estado y sin fronteras como son los demás, sabríamos que no hay una cortapisas constitucional que nos limite la materialización del proyecto. En ese sentido, nosotros cuando decimos, hablamos de ámbito de decisión, donde cada cual haga la propuesta de modelo de futuro en cuanto a las relaciones jurídico-políticas con los vecinos y la sociedad tendrá que decidir. Y si tienen que pasar 20 años para que seamos nuestro mensaje gane, pues no tenemos ningún problema, porque es una cuestión de confrontación política dentro del país, dentro de una convivencia, obviamente, y al final solamente la única garantía es esa. Pero no solamente para el independentismo, esa mayoría social tiene que ser el único garante para el federalismo, la dilución de las autonomías, lo que sea. Pero eso ya es una pugna de ideas, de proyectos que tiene que darse dentro de este país. Sí, bueno, muy brevemente, simplemente por añadir un par de apuntes a lo que ya ha dicho Iñaki, con lo que comparto absolutamente. Consideramos que es importante la superación del actual marco autonómico que está agotado, y la superación del actual marco autonómico solamente puede darse en términos democráticos del reconocimiento del derecho a decidir. Entiendo que no hay nada más democrático que preguntarle a una sociedad qué quiere hacer con su futuro social y político. Y en ese marco de reconocimiento del derecho a decidir de los territorios de Hego Euskal Herria, entendemos que Navarra tiene una personalidad política propia y bueno, pues nosotros respetamos el derecho a decidir de navarras y navarros. En cualquier caso, el derecho a decidir ha sido el presupuesto básico con el cual hoy en día existen alrededor de 15 nuevos estados en la Unión Europea. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede reconocer precisamente en el caso vasco, ¿no? Al hilo de lo que ya decía Iñaki. Desde Global Press News les trasladan una doble pregunta. ¿Qué opinan del comunicado del colectivo de presos que condiciona la paz a una amnistía general? Y también aporta, en la segunda cuestión, una información que asegura que los servicios de seguridad están elaborando un censo de 160 etarras huidos al extranjero que podrían tomar parte en mítines de Amaiur, según esas mismas fuentes, las del Servicio de Seguridad. ¿Podrían aportar alguna información al respecto? Yo creo que hay dos cuestiones. Una, a mí me parece muy triste desde el punto de vista democrático que la vida de un país, la vida política, esté en función de los cuerpos de seguridad, ¿no? Y tenemos la experiencia. Desde el mes de mayo, todos los procesos de legalización se han basado siempre en informes policiales, ¿no? Que tienen una nula validez democrática, ¿no? Habría que señalar, y es una anécdota, pero es muy significativa, ¿no? Es decir, en el mes de mayo, una de las causas de legalización de Bildu por parte del Tribunal Supremo era un informe policial de una serie de gentes que supuestamente eran de ETA y que manchaban, o no sé cómo decían, contaminaban, decían, ¿no? Las listas de Bildu, ¿no? Y se trataba, por ejemplo, de un alcalde de Euskal Alkartasuna que se había presentado en las elecciones anteriores como Euskal Alkartasuna y que además, justo cuando el Tribunal Supremo decía eso, la Guardia Civil le había hecho un reconocimiento porque con ocasión del atentado que se produjo, pues él desde el punto de vista humanitario puso los polideportivos para atender a las familias afectadas por el atentado, ¿no? Bueno, pues esa es la incoherencia y esa es la falta, entre otras cosas, de profesionalidad y de mentalidad democrática de los cuerpos de seguridad del Estado y del propio Estado que se sustenta en ese tipo de cuestiones, ¿no? A mí me parece muy triste desde el punto de vista democrático que estemos todos en función siempre de los informes policiales. Eso en un país democrático serio es inaceptable, ¿no? Y yo creo que hay que dejarlo con total claridad, ¿no? En cuanto al tema de los presos, nosotros tenemos un planteamiento muy claro, que es la declaración de Aiete, que tiene 5 puntos. El primero y el quinto están en marcha ya. El primero es cuando las personalidades estas internacionales reclaman a ETA que haga el anuncio del cese definitivo. Eso está hecho. El punto quinto es que esas mismas autoridades se comprometen a colaborar y apoyar todo el proceso, y eso también está hecho, o está su compromiso. Y quedan 3 puntos en medio. Uno es el punto 2, que establece que precisamente ETA y los Estados español y francés se tienen que reunir y sentar para resolver las consecuencias del conflicto, y todas esas cosas están en la situación de los presos. Entonces, ahí lo que hay que decir, nosotros lo que decimos con total claridad es que se sienten, que lo hablen y que lo resuelvan. Y nosotros estamos por solucionar los otros 2 puntos, que es el punto 3 y el punto 4. El punto 3 es lo que se podría referir genéricamente al concepto de reconciliación, es decir, de que hay que avanzar
a una sociedad reconciliada y a reparar todas las injusticias que se han producido, todas sin excepciones, y ese es un campo que tenemos que trabajar las fuerzas políticas, y desde luego Amaiur va a trabajar a fondo y nadie nos va a ganar a trabajar en ese tema. Pero insisto, a trabajar, no a hablar, porque en ese tema también se está hablando demasiado y se está trabajando poco. Nosotros no vamos a entrar en ese tipo de debates de que unos pidan perdón, los otros pidan perdón. No, nosotros vamos a trabajar para que la reconciliación sea una realidad y no nos va a ganar nadie en ese campo. Y el cuarto punto es otro también fundamental, que es el debate, el diálogo, la negociación entre las fuerzas políticas para ir hacia un nuevo estatus jurídico-político que reconozca el derecho a decidir la sociedad vasca y que al final la sociedad vasca pueda decidir, ¿no? Nosotros vamos a trabajar en esos dos puntos, ¿no? El otro punto, que trabajen quienes tienen que trabajar, ¿no? Pregunta para... Etarekin egindako elkarrizketari buruz, bai esango positibotzat hartzen dugula, ze bere bultzada ematen dio prozesuari eta euskal gizartearen esku uzten du aurrera eramatea eta konponbide batera eramatea, eta alde hortatik berak esaten duenean ez duela tutelatzarik egingo eta ez duela oztopatuko ezer, eta gizartearen esku, azken batean gizartearen hitzaren esku utziko duela konponbidea, uste dugu guretzat oso garrantzitsua dela, eta azken batean hori hitza eta erabakia euskal herritarren gain uzten duela, alde hortatik positibotzat hartzen dugu. Eskerrik asko. Una doble pregunta para Iñaki Antigüedad, van ambas en el mismo sentido. ¿Piensan algún día pedir perdón por lo realizado en los últimos 30 años por ETA, por Herri Batasuna y todos los sucedáneos, así se le plantea en la pregunta, en los que ha militado usted? En la segunda le recuerdan que si usted dice que ETA sobra y estorba, al margen de las responsabilidades de otros, ¿no deberían ustedes hacer una autocrítica profunda de los tiempos no muy lejanos? Bueno, si he entendido bien la pregunta, eso de sucedáneos no me parece demasiado serio en un debate. Y en los que ha militado usted, si no he entendido mal, me viene a decir como que yo también he militado en ETA. Entiendo que se referirá a Herri Batasuna. Bueno, y luego pues añade habría que escribir mejor porque la educación es uno de los pilares también de una sociedad del bienestar, ¿no? Bien. Lo de que ETA sobra y estorba lo dijo Arnaldo Otegi desde el banquillo del juicio Bateragune. Y yo lo acepto al 100%. Claro, si vamos hacia atrás y alguien pregunta ¿en qué momento usted cree que a partir de ahí sí y antes no? Eso ya requiere otro planteamiento, otra reflexión. Las cosas no son que un día te levantas y tal, las cosas son todo un proceso. Y yo no soy quien para hablar en nombre de la izquierda abertzale, evidentemente, yo estoy aquí para hablar en nombre de Amaiur, pero la izquierda abertzale, cuando hablaban de autocrítica, la izquierda abertzale en el debate que se dio hace 2 años, desde esa unilateralidad, hace una autocrítica importante, y hay un cambio de estrategia que, volviendo a mencionar a Arnaldo Otegi y volviendo a mencionar el banquillo de Bateragune, decía que la izquierda abertzale había pasado de una estrategia PM, decía él, a una estrategia puramente P. Claro, evidentemente aquí, en esas falsedades que se dicen sobre Amaiur, no sé si se dicen con intención de engañar y por tanto son mentira o simplemente son desconocimiento. Cuando se dice que se quiere poner un punto y aparte y olvidarse, y nos están algunos continuamente machacando con la memoria, que no olvido, que hay que recordar, hay que mantener y hay que poner en valor la memoria. Decimos, sí, ¿quién ha dicho desde nuestras posiciones que estamos a favor del borrón y cuenta nueva o del olvido? Memoria, sí. Justicia, sí. Verdad, sí. Pero memoria, justicia y verdad al 100%, con porcentajes menores del 100% en memoria, justicia y verdad, no se puede hacer un relato completo. Entonces, cuando realmente exista el campo adecuado, no político, sino de voluntades, que va más allá de la política, es más humano, para hablar sin ningún tipo de cortapisas de la responsabilidad que cada cual ha tenido en el pasado violento de este país, entonces ahí nos podremos desnudar todo. Pero yo lo que no puedo aceptar es que alguien,
me diga a mí que tengo que pedir perdón cuando probablemente esa persona esté pensando que lo de Lassa y Zabala, que fueron abusos individuales. No. Aquí eso tiene que llegar, tenemos que llegar. Hablaba Rafa de la declaración de Ayete, del tercer punto. Hay que llegar a esa convivencia, evidentemente hay que llegar. Y habrá que hacer todas las críticas y sobre todo todas las autocríticas que hagan falta. Memoria, sí, 100%. Verdad, sí, 100%. Justicia, sí, 100%. Hay cosas que si no se llega al 100% son mentira. Entonces, eso tiene que quedar muy claro, muy claro. Se quedan un buen número de preguntas aquí sobre la mesa, pero estamos ya cumpliendo el tiempo. Una última cuestión que les traslado. ¿Les suena bien a Amaiur los pronósticos, las encuestas que se han venido publicando hasta el día de ayer? De entre las que se han publicado, ¿de cuál se fían más? La del CIS, obviamente. La del CIS. Sí, porque nos daba uno en Melilla, yo creo que es una cosa muy seria, muy científicamente muy... Muy bien, son las 10:10, llegamos al punto y final de este foro de debate y reflexión con 4 invitados, en este caso candidatos de la coalición Amaiur al Congreso de los Diputados. Eskerrik asko, mila esker, a Iñaki Antigüedad, Rafa Larreina, Aritz Romeo y Maite Arestegui. Hasta otra ocasión, agur, gero arte. Zuei eskerrak.